¿Qué tal? Bienvenidos a Disenso. Este es un espacio que trata temas polémicos sociopolíticos, donde encontrarás opiniones controversiales que cuestionan la visión popular contemporánea. Bueno, como se darán cuenta, en este episodio no se encuentra nuestro otro integrante Patricio, pero vamos a estar Jorge y yo hablándoles en esta ocasión de la iconoclasia, que es un término y una práctica pues muy sonada hoy en día últimamente. Así es, vamos a abordar la explicación y el análisis de este término a partir de una publicación que nos llamó mucho la atención a Miguel y a mí, que vimos en redes sociales, que plantea este tema de la iconoclasia. Entonces, el punto sería que analizáramos juntos esta publicación a base de imágenes y la discutiéramos. Bueno, y cabe recalcar que, pues, esta es una publicación de muchas que se difunden en redes sociales como Instagram y Facebook. Esta fue por parte de alguna página feminista, pero, como dije, es un término muy utilizado últimamente y se hacen muchas publicaciones, creo yo que bajo la misma idea. Así es. Entonces vamos a compartirles pantalla y les vamos a leer las diapositivas para que las puedan entender, ver, escuchar y pasaremos al análisis posteriormente. Sí, primero lo leeremos completo y después analizaremos diapositiva por diapositiva. Ok, entonces, como podemos ver, aquí se pueden dar cuenta que ya de entrada te puedes dar cuenta que es una publicación hecha por un colectivo feminista, ¿no? Exacto. Aquí las podemos ver representadas en la imagen con pues sí, el starter pack de protesta, Exacto. ¿no? Bueno, este término se utiliza, pues creo yo que en todas las protestas que tienen métodos violentos de manifestarse, pero en Latinoamérica, en México y Latinoamérica, pues creo yo que los que acuñan más el término, pues es el movimiento feminista. Así es. Entonces vamos a leérselos de corrido. Empieza. Iconoclasia. ¿Por qué las mujeres rompen y queman en las manifestaciones? La iconoclasia aborda la historia y psicología de la violencia contra las imágenes o íconos valorados por la sociedad. Pero, ¿cómo incursiona aquí el movimiento feminista? Al inicio, esta expresión, que en griego significa ruptura de imágenes, era empleada durante el siglo XVIII, perdón, durante el siglo VIII como un movimiento que destruía las esculturas e imágenes religiosas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas acciones fueron empleadas también bajo efectos de rechazo político o de interés colectivo. Las manifestaciones que arremeten contra los monumentos y espacios públicos son resultado de la indiferencia social ante las manifestaciones feministas y sus métodos de expresión. Al comienzo se interpretaron las manifestaciones silenciosas. Perdón, al comienzo se intentaron las manifestaciones silenciosas, luego expresiones artísticas como bailo por las que ya no están. Sin embargo, las personas lo tomaron a broma, hicieron memes y burlándose de las que ya no están, al igual que la canción El violador eres tú, mismo que recibió diversas parodias, memes, remix, etc. Se han intentado manifestaciones pacíficas. Se ha buscado un diálogo con el gobierno. Se han levantado denuncias contra agresiones y feminicidios, donde solo hemos tenido negligencia policial y violencia hacia las víctimas sobrevivientes, culpabilizándolas de haber provocado al agresor. Esas no son las formas, entre comillas. Se ha intentado todo, nos siguen matando y deshumanizándonos, convirtiendo nuestros cuerpos en cifras. No nos cuidan los policías, nos cuidan nuestras amigas. Refiriéndose a las mujeres. Y bueno, por último, la iconoclasia indigna y por ende visibiliza. Así es. Entonces, vamos a, em, vamos a regresar acá. Pues bueno, tenemos la idea general del post, que pues básicamente es dar a entender qué es la iconoclasia y por qué se hacen manifestaciones violentas por parte del feminismo y yo creo que tal vez otros grupos, pero pues en este caso es el feminismo el que está en cuestión, ¿no? Así es. Entonces, ¿te parece bien si empezamos con el análisis? Claro, Empecemos desde la portada, porque como ya les decíamos anteriormente, empieza con
¿por qué las mujeres rompen y queman en las manifestaciones? Y aquí creo que ya hay algo que podemos identificar, Ujú, que el título no dice por qué las feministas rompen y queman en las manifestaciones, sino que dice por qué las mujeres ujú, rompen, ¿no? O sea, lo que nos da a entender que trata de colectivizar a modo de que si eres mujer, necesariamente te involucras en las marchas feministas y necesariamente ujú, participas en la destrucción, ¿no? exacto. Cosa que no es una asociación necesaria, ¿no? Ujú, No, no entonces, tal vez aquí está un poco impreciso. Sería mejor decir, pues, las feministas o los protestantes, los manifestantes, ¿no? así Porque, es. pues, obviamente hay muchas mujeres que no están de acuerdo con esta práctica, pero bueno, la siguiente diapositiva. La iconoclasia aborda la historia y psicología de la violencia contra las imágenes o iconos valorados por la sociedad. Pero, ¿cómo incursiona aquí el movimiento feminista? Bueno, aquí, pues, estaría bien definir el término con su significado original y para entender más esto, ¿no? Bueno, muchas fuentes lo definen como la deliberada destrucción dentro de una cultura de los íconos religiosos de la propia y otros símbolos o monumentos por motivos religiosos causados por lo que simbolizan estos monumentos o símbolos. Básicamente es en principios se hacía para rechazar ciertas doctrinas religiosas y manifestar pues descontento o, como dije, rechazo a ciertas religiones, ¿no? Así es. Y esto es lo que vendría a reconocer la siguiente diapositiva en su primera parte, cuando dice, al inicio, esta expresión que en griego significa ruptura de imágenes era empleada durante el siglo VIII como un movimiento que destruía las esculturas e imágenes religiosas. Es decir, aquí ya pues acepta lo que significa el término iconoclasia, pero después de esto nos da una supuesta interpretación que realiza el autor de la publicación, donde argumenta que hoy en día también ya se puede utilizar el término iconoclasia para referir al rechazo político o interés colectivo, ¿no? Ujú, Pero nosotros, bueno, en la investigación que hemos realizado, en todos lados encontramos que este término únicamente se aplica cuando la destrucción va hacia símbolos o monumentos de índole religiosa, ¿no? O sea, no ujú. hemos encontrado nada que señale que puede ser iconoclasia, violencia contra rechazo de cualquier otra índole, ¿no? Exacto, esta publicación sugiere que con el paso del tiempo, la iconoclasia también se ha aplicado para demostrar descontento social o rechazo político, ¿no? Entonces, si yo estoy inconforme con una práctica recurrente en la sociedad, con una ley o algo, y voy y hago vandalismo, que es un término que también hace falta definir, hago vandalismo en algún lugar, pues esto no es vandalismo, es iconoclasia, ¿no? Porque muchas veces cuando tú hablas con personas que defienden estas prácticas, te dicen, no, no, no es vandalismo, es iconoclasia, es muy distinto, ¿no? Ujú. Bueno, entendamos que el vandalismo es la actitud o inclinación a cometer acciones destructivas contra la propiedad pública sin consideración alguna hacia los demás. Ahora, siguiente manifestación hace referencia a que las manifestaciones que arremeten contra monumentos y espacios públicos son resultado de la indiferencia social, ¿no? Ante manifestaciones feministas y sus medios de expresión. O sea, lo que nos da a entender esto es que estas manifestaciones violentas que atentan contra este tipo de bienes únicamente son consecuencia de la indiferencia social y que al haber supuesta indiferencia social se legitima este tipo de prácticas. Sin embargo, también hay que aclarar una cosa. Aquí argumenta que ha habido una indiferencia social, pero a mi parecer la población sí está consciente de este fenómeno. Ujú. Esto lo puedes ver representado en las redes sociales, lo puedes ver representado en los medios de comunicación, En televisión. en televisión y en discursos de ciertos políticos. Para esto me gustaría compartir la pantalla para mostrarles un poco de evidencia al respecto de esto. Por un lado, cuando decía de los medios de comunicación, ¿no? Una nota que dice, México, tasa de homicidios en 2019 sigue siendo la más alta en los registros, es decir, concientizando a la población de la situación.
Si regresamos un poco, aquí encontramos otra de El Financiero, donde hace referencia a el número de homicidios dolosos en 2019, concientizando de la situación que sufren hombres y mujeres. El mismo INEGI revela las cifras a modo de que podemos entender en qué situación nos encontramos, ¿no? Nos señala que el año pasado fueron víctimas de homicidio 32.530 hombres y 3.893 mujeres. Entonces, es decir, nos encontramos en una situación de violencia gravísima en el país. Ujú. Y por otro lado, les quiero comentar, les quiero enseñar ahora también una forma en la cual la política públicamente ha manifestado su conocimiento de la gravedad de la situación, ¿no? Les voy a poner aquí este video. Bueno, una parte del mismo. Proponiendo el Acuerdo Nacional por la Vida y la Seguridad de las Mujeres como una responsabilidad para que la sociedad y los gobiernos nos apliquemos en esta materia, no solamente los estados que tienen alerta, sino todos los gobiernos de los estados. Queremos que cada mujer que busque ayuda, cuando se da cuenta y toma conciencia que está viviendo violencia y que ya no quiere vivir violencia, queremos que tenga opciones seguras en donde poder encontrar y el acompañamiento especializado y la protección integral a su salud en la localidad donde vive. Entonces aquí podemos ver que la política, los políticos están al tanto de la situación que se vive. Entonces, sigamos, ¿te parece bien con el análisis de la publicación? Okay. Bueno, al comienzo se intentaron las manifestaciones silenciosas, luego expresiones artísticas como bailo por las que ya no están. Sin embargo, las personas lo tomaron a broma, haciendo memes y burlándose de las que ya no están. Burlándose de las que ya no están, las personas. Igual que la canción El violador eres tú, mismo que recibió diversas parodias, memes, remixes, etc. Bueno, aquí me parece bastante importante una parte de este párrafo que dice que las personas le hacían bromas, se burlaban de las que ya no están, o sea, de las víctimas de los crímenes que acaba de cometer Jorge. De cometer Jorge, los crímenes que acaba de mencionar Jorge. Ah, caray. No, obviamente no cometió tales crímenes, ¿no? No se alarmen. A mí me parece bastante, perdón, lo voy a decir, bastante equivocada eh, Interpretación. esta interpretación o esta, no sé, lectura de lo que pasa en la sociedad. Creo que es una gran minoría de personas las que se burlan de las que ya no están, las que se burlan pública o privadamente de personas que fueron víctimas de homicidios. Ahora, yo lo que me pregunto es, el hecho de que hayan personas que se burlen de estas manifestaciones, te legitima para subir el nivel y comenzar a cometer delitos? Esa es una pregunta bastante buena, creo yo, porque pues me parece bastante incorrecta la respuesta si es sí. Creo yo que la legitimación de cometer delitos pues no se da a partir de esto. ¿Tú qué piensas, Jorge? No, totalmente de acuerdo. Y otra cosa que me gustaría puntualizar, me parece que aquí cae en una falacia de la asociación la publicación cuando dice que cuando la gente se burló de la expresión artística bailo por las que ya no está, se está burlando de las víctimas de feminicidio. Aquí hay que aclarar, el hecho reprobable de que se burlen de este tipo de expresión artística, o sea, del baile como tal, no implica que se estén burlando de las víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, hay que distinguir. Una cosa es el fenómeno y otra cosa es la forma en la cual trata de expresar esta situación, ¿no? Entonces hay que saber distinguir entre este punto, ¿no? Ahora, el hecho de que también se hayan burlado de la canción de El violador eres tú, me parece, o sea, estoy de acuerdo contigo en que eso no debe de dar pie a que una manifestación que es pacífica, que pretende transmitir un mensaje claro, se
trastorne en lo que puede llegar a ser una manifestación totalmente, pues, violenta y destructiva, ¿no? O sea, no porque el hecho de que las personas se burlen, vas a dejar de hacerlo, ¿no? O sea, o no porque la gente se burle significa que no vas a conseguir nada. La gente, pues, también se burla absolutamente de todo y se burla también de las manifestaciones que son violentas y no por eso veo que las dejen de hacer, Ujú. ¿no? ¿Quieres comentar algo más de esto o vamos a la que sigue? Vamos a lo que sigue. Bueno, se han intentado, dándole seguimiento, se han intentado manifestaciones pacíficas. Se ha buscado un diálogo con el gobierno. Se han levantado denuncias contra agresiones y feminicidios, donde solo hemos tenido negligencia policial y violencia hacia las víctimas sobrevivientes, culpabilizándolas de haber provocado al agresor. Bueno, aquí igual se me hace que se está generalizando bastante, ya que pues no son la mayoría de las personas las que culpabilizan a las víctimas sobrevivientes. ¿O tú qué crees de esto, Jorge? Sí, o sea, me parece que en primer lugar es reprobable el tratar de culpabilizar a la víctima por el delito que éste sufrió, ¿no? O sea, es ridículo. El único responsable aquí, pues, es el que lo comete y punto. La víctima, pues, se le debe de dar el seguimiento necesario, pero jamás revictimizar, ¿no? Es el término que se utiliza. Exacto. Ahora, me parece que lo que pretende esta publicación es dar como, por así decirlo, las justificaciones para que las manifestaciones se tornen violentas, ¿no? Porque está diciendo, bueno, pues primero lo intentamos pacífico, intentamos hablar con el gobierno, se levantaron denuncias, pero como nada funciona, vamos a la violencia. Tuvimos Ahora, que recurrir. tuvimos que recurrir a la violencia. Ahora, a mí me parece que las manifestaciones pacíficas son excelentes. A mí me parece que es un gran medio para dar a entender un buen mensaje sin transgredir los derechos de terceros, ¿no? Visibilizar tu causa sin la necesidad de la violencia. El buscar el diálogo con el gobierno también, excelente, y como podemos ver, se puede ver concientización del gobierno respecto de la situación. Hay políticas que no han dado efecto, lamentablemente, pero se puede ver que están conscientes de la situación. Dice entre comillas, esas no son las formas, o sea, como diciendo lo Es que, algo que se dice comúnmente para referirse a las manifestaciones violentas. ajá, y dice, se ha intentado todo, nos siguen matando y deshumanizándonos, convirtiendo nuestros cuerpos en cifras. No nos cuidan los policías, nos cuidan nuestras amigas. Em, Aquí hay algo muy interesante. Dice, se ha intentado todo. Da a entender que se intentan muchas maneras de manifestación y no se llega a un resultado positivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? sí, así lo entiendo. Yo lo que me pregunto es, ¿cuál es el resultado que se busca? Porque es algo que a veces puede ser muy capcioso. El resultado es que se dejen de cometer estos crímenes, que la autoridad atienda a las denuncias que se hacen, porque si el resultado es que no se cometan crímenes, pues creo que lamentablemente es algo muy difícil de conseguir, ya que pues los criminales dudo que se indignen fácilmente o cambien de parecer, recapaciten con cualquier tipo de manifestación, ya sea pacífica o violenta, ¿no? Ujú. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, el problema es que no existe una relación directa entre la manifestación violenta y la cesación del fenómeno. Es decir, no existe una relación entre que yo realizo una manifestación violenta dañando patrimonio nacional y que aquellos agresores, aquellos feminicidas, aquellos, pues sí, delincuentes dejen de cometer tales actos, ¿no? Y además de que me parece que cuando dice se ha intentado todo, es una justificación para llegar a la última instancia que es la violencia, ¿no? Y, o sea, desde mi punto de vista, se puede insistir en la manifestación pacífica, se puede visibilizar la causa. Les aseguro que en esta marcha que fue este año en marzo Ujú. La marcha, del 8M, sí. del 8M fue pacífica, no hubo violencia y la causa estuvo mucho más que visibilizada, Ujú. ¿no? Eso por un lado. Este, sí, Sí, y bueno, algo que se comenta mucho respecto a esto es, muchas veces dicen, no, la mayoría son protestas pacíficas, la mayoría son personas que van a protestar pacíficamente y son muy pocos los que caen en violencia, ¿no?
aunque, bueno, aquí estemos en la presencia de una publicación que justifique esa violencia. Entonces, pues, tal vez no la cometas, pero sí se justifica y a grandes magnitudes, porque esta es una publicación de muchas páginas que Reflejan esto. ajá, exacto, que difunden el mismo mensaje, que es la justificación de la iconoclasia, ¿no? Ujú. Porque, bueno, aquí, ya llegando un poco al punto, creo yo que hay dos cosas que hay que tener en claro. La iconoclasia, ok, digamos que le cedemos la interpretación que tiene hoy en día. Se puede utilizar para manifestar rechazo social, rechazo político, indignación o un interés colectivo. Ok, no solamente es religioso el asunto. El hecho de que sea iconoclasia no creo que sea una justificación de un delito. Es decir, puede ser iconoclasia y vandalismo a la vez. Puede ser iconoclasia y delito a la vez. Yo creo que hay que sacarnos un poquito o entender que el hecho de que tenga una buena causa o una buena intención no significa que ya una manifestación sea totalmente legítima, ¿sabes? Ujú. Así es. Y por último, la publicación concluye con la iconoclasia indigna y por ende visibiliza. Entonces, prácticamente está haciendo una asociación entre la visibilización y la violencia. Como indigna a la gente, como le causa una sensación de inconformidad que pues violenten el patrimonio nacional, ¿no? O sea, Ujú. violenten aquellos espacios públicos, la gente lo ve, ¿no? Cuando me parece que asocia de forma errónea que necesariamente para que algo sea visible debe de ser violento, ¿no? O sea, como ya vimos, como ya les mostré, la gente, la población está consciente de la situación Ujú. y no necesariamente debes de recurrir a la violencia para hacerlo. Las protestas pacíficas, pues, por supuesto que concientizan a la población, Ujú. ¿no? Sí, como tú mencionaste, la manifestación que se hizo en el 8M, el paro nacional, Ujú, pues llegó incluso a sonar en países como España, en Europa, ¿sabes? ujú. Llegó a mencionarse en redes sociales, en televisión, en toda Latinoamérica, Argentina, Chile, Europa como España, y pues no hubo violencia, ¿sabes? Entonces, claramente, protestas pacíficas pueden ser más que visibles. Ujú. Así es. Ahora, regresando a algunos puntos, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, el hecho de que existan fallas a la hora de, o si no fallas, una falta de progreso en la solución de este problema de violencia que está en el país que nos afecta a todos, que como ya di las cifras hace rato del año pasado, es un grave problema. No porque existan estas causas se debe de recurrir a la violencia. ¿Por qué? Porque si todos nos sentimos justificados por la indignación Ujú, a partir de una afectación personal, como lo pueden ser la situación de inseguridad, la situación de corrupción, you name it, ujú. si todo el mundo se sintiera indignado por algo y pensáramos que cada una de esas causas nos justifica para hacer daño, nos acabamos el país en 3 días, ¿no? O Exacto, sea, porque exacto. causas para estar inconforme en México, pues, híjole, no me alcanzan los dedos de todo el cuerpo, Ujú. ¿no? Pero, a final de cuentas, si todo el mundo cree estar legitimado para destazar el país, porque ahorita me gustaría que Miguel nos platicara de las cifras en daños que puede llevar a cabo esto, Ujú. pues nos acabamos el país, ¿no? Exacto. También me gustaría enseñarles un video. No se ve que le hace como unas latas o globos de Globos con pintura pintura, y grafitean. al sentirse indignados por el asesinato de una mujer. La indiferencia del gobierno, que como ya decimos están conscientes de la situación. No tienen claramente en todas las ocasiones buenas resoluciones, pero pues sí están al tanto de la situación que acontece al país, ¿no? Así es. Y por otro lado, aquí tenemos otra donde destruyen la estación del transporte público, ¿no? Con, bueno, los gritos. Sí, destruyen los vidrios de una estación
chingo de transporte público. Este cuate ya le tocó baño de pintura. Para, tal vez le insultó a alguien o no sé, y pues, quiero creer que Le tocó baño. solo era un inocente hombre caminando por ahí, ¿no? Llevan extintores y todo. Ahora, quiero comentar algo muy, muy interesante. Así está la cosa, ¿no? Como podemos ver en estas manifestaciones, lo que sucede es que se violentan espacios que son públicos y las feministas de cierta forma pretenden a esto visibilizar su causa, que el gobierno las atienda y que se resuelva la situación, ¿no? Pero quiero plantear lo siguiente. Entonces tú como feminista vas, violentas un espacio o un servicio que es público porque este es un bien propiedad del Estado, ¿no? Ahora, los bienes propiedad del Estado, quienes los usan y los aprovechan son los ciudadanos, ¿no? Entonces tú, al violentar estos espacios públicos, lo que estás haciendo es restringirles o negarles el acceso a la ciudadanía a este tipo de servicios, ¿no? Y a quien te terminas fregando es a la mayoría de la población, ¿no? Ahora, toma en cuenta que, pues, dadas estas cifras, los feminicidas son me atrevería a decir, menos del 1% de la población y por ende, por el hecho de que exista un problema de violencia, claramente nos afecta a todos, tú decides, además de eso, violentar espacios que nos afectan a todos porque no tenemos acceso a estos servicios, ¿no? Y además de que cuando tú dañas estos espacios, alguien los tiene que reparar. Y si alguien los tiene que reparar, de algún lado tiene que salir el dinero. Y no creo que estos políticos contra los cuales estés enojado saquen de la cartera y digan, pues, ¿cuánto es? No, pues, ¿sabes qué? 90 millones de pesos. Órale. No, esto se solventa a partir de impuestos. Se solventa a partir del dinero que dan los ciudadanos a partir de las contribuciones y nosotros somos los que terminamos pagando por estos daños a espacios públicos, Y ¿no? ahora, si te preguntas cuánto causan los daños de reparaciones, cuánto dinero se necesita para reparar los daños que se dan en estas manifestaciones. Bueno, aquí te tengo el caso de una manifestación que se dio entre el 5 y 8 de junio, 3 días, por los homicidios de Giovanni López y una adolescente llamada Melanie. Las pérdidas estimadas por los daños a los establecimientos durante las protestas están alrededor de 92 millones de pesos por 3 días de manifestación. Y para establecimientos comerciales, solamente establecimientos comerciales, ronda alrededor de los 22 millones de pesos. Porque bueno, ahorita hemos estado hablando de establecimientos públicos, pero también hemos visto en muchas ocasiones cómo también se agrede a la propiedad privada, a negocios como Oxxos, tiendas como Electra, supermercados. Entonces, esto no solamente se queda en establecimientos públicos. Así es. Y otro punto importante es mencionar la asociación que existe, ¿no? No, como ya mencionábamos, no existe directamente esta asociación entre violentar ese tipo de espacios, sean públicos y privados, y que los feminicidas desistan de seguir cometiendo estos delitos, ¿no? O sea, si se están haciendo este tipo de manifestaciones violentas y vandálicas, porque son vandálicas, bajo el nombre de feminismo, Black Lives Matter, solo estás pervirtiendo el Una nombre, causa. pervirtiendo una causa, claro. Si empezó como una buena causa o se está dando como una buena causa, porque claro, no todas las feministas condonan estas acciones, pues sí las estás pervirtiendo, ¿sabes? Porque estás hablando en el nombre del feminismo, en este caso. Ahora, yo tengo una pregunta que se me hace relevante, ya que mencioné esto de los Oxos y Electras y lo que sea, ¿no? Las protestas vandálicas están bien solo si se hacen en establecimientos de índole pública o también pueden ser en propiedad privada. También pueden ser justificados en propiedad privada. Si yo tengo mi negocio, digamos que uno pequeño, mi tienda de abarrotes, y llega una ola de protestantes y destruyen mi negocio, lo saquean, porque los saqueos son bastante comunes, para que estemos hablando de 90 millones de pesos, 20 millones de pesos, saqueen mi negocio, ¿está legitimado este delito? Solo si van al periférico a grafitear o universidades como la UNAM,
a destruir, ahí sí está legitimado, pero ¿cómo se juega esto? ¿Dónde está la línea? Ujú. Sí, así es, coincido contigo en que ninguno de los dos casos está legitimado, ninguno de los dos casos está justificado, porque como ya decíamos, si todos nos sentimos legitimados por nuestra causa, por nuestros daños personales, para transgredir derechos de terceros, para pisotear sus derechos, pues, hombre, nos sacamos el país en 3 días, ¿no? Y la distinción que me parece que es importante entre las manifestaciones pacíficas y estas manifestaciones que se tornan violentas es que en la primera expresas tu idea sin afectar a terceros, cosa que evidentemente no sucede cuando se tornan violentas, ¿no? O sea, ahí le estás dando en el traste a todos los demás, que no tienen necesariamente que ver con, y que están igualmente indignados o están igualmente sufriendo esta situación de violencia en el país, tanto hombres como mujeres. Puedes terminar bañando de pintura a personas de adultos mayores que estén en la calle, como fue el caso de nuestro amigo en el video, ¿no? Bueno, otra pregunta que me parece relevante es, ¿estos delitos deberían ser impunes porque son legítimos? Porque muchas veces vemos que cuando interviene la policía o granaderos, lo que sea, No detienen, muy pocas veces detienen. muy pocos detienen. Y si sí detienen, se dice, nos están oprimiendo la libertad de expresión, se dice, están aquí oprimiéndonos y no nos dejan manifestarnos. Esta es evidencia de cómo nos oprimen. Creo yo que si estás cometiendo un delito, pues no debería ser impune, ¿sabes? Hay que tomar en consideración todos estos intentos que se han dado y por qué existe esta, pues, por así decirlo, esta resistencia por parte del feminismo a regresar a aquellas expresiones que fueron pacíficas simplemente por el hecho de que experimentaron burla, ¿no? O sea, ¿qué es más grave? ¿El hecho de que percibas una burla al expresar un mensaje? ¿O es más grave que violentes el derecho de terceros expresando tu causa de una forma violenta? ¿No? O sea, creo que esa es una buena pregunta. Exacto, una buena pregunta. Y bueno, esto no se limita en el feminismo. Hemos visto en el caso de Black Lives Matter en Estados Unidos, literalmente ciudades en llamas, igual por una causa, ¿no? Que es, no sé, el racismo sistémico en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues realmente sí hay que pensar si es una práctica que deberíamos perpetrar, justificar, porque muchas veces si no la cometes, sí se justifica, y en grandes números. He visto también muchas influencers feministas que dicen, si esto me pasa a mí, quiero que destruyas todo, quema todo. Creo yo que hay que aspirar a actuar de la manera más ética, Más civilizada. más civilizada en el peor de los casos. Sí, es difícil, sí, entendemos por qué se hacen estas cosas, sí es indignante, pero hay que recordar que los que condenan estas prácticas, los que dicen, sabes que esto está mal, estas no son formas, no son tus enemigos, ¿sabes? Son personas que te están diciendo, estás cometiendo una falta que nos está dañando a todos, porque te puedes expresar de muchas maneras, pero esta nos está dañando a todos, monetariamente, no sé, socialmente, y y nosotros compartimos tu agravio, ¿sabes? Muchas veces dicen, ¿te importa más que dañemos el edificio a la vida de las víctimas? Esta es una de las falacias más grandes Sí. que se han dicho en este tema. Las personas que se indignan por el vandalismo que se comete en el nombre de iconoclasia, no, no están más preocupadas por los edificios que por los homicidios. Ahora, cuando se dice indiferencia social, no hacen nada, pues creo yo que las personas no van a salir de sus casas con metralletas a cazar violadores. A todos les encantaría, pero pues no vas a ver ese tipo de respuesta. Ujú. La mayoría de las personas, una inmensa mayoría, comparten el agravio.
pero pues también señalan estas faltas que se cometen y nuevamente es una falacia muy grande decir que les importa más el edificio que la víctima. Ujú. Así es, claramente no son mutuamente excluyentes entre sí. No tienes necesariamente que elegir mujeres o monumentos o espacios públicos, sino que puedes estar indignado tanto porque feminicidas atenten contra la vida de las mujeres, como porque las mismas feministas se sientan legitimadas para Cometer destrozar delitos. patrimonio nacional mediante la comisión de delitos, ¿no? Pues, si no tienes nada más que agregar, nosotros los dejamos con estas preguntas que planteamos hace un momento. Los tratamos de dejar con la reflexión del mensaje que tratamos de transmitir. Como ya decimos, entendemos, pero no justificamos. Entonces, nos gustaría que nos dejaran sus comentarios, cuál es su postura al respecto, si creen que el hecho de que existe una situación de violencia en el país que nos afecte a todos, existan ciertos grupos que puedan cometer actividades delictivas que a su vez nos afectan a todos, o si no, queremos saber qué opinan. Hoy les tratamos de traer un video que fue diferente. Si les gustó el contenido de este tipo, háganoslo saber para que lo sigamos haciendo. Exacto. Bueno, fue un episodio más corto que los habituales, pero bueno, queríamos compartirles este tema y nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, pues nos veremos en el próximo episodio y un abrazo a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, YouTube y obviamente nuestras plataformas del podcast como lo son Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, entre muchos otros. Eso es todo por hoy. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego.